Buenos días, vamos a hablar acerca de las aplicaciones del espectro visible que están acá en la que es la parte de la clase número 6. Eh, Vamos a hablar sobre la importancia del espectro visible en algunas aplicaciones, ¿verdad? Y eso nos va a dar a entender de por qué esos espectros visuales o sea, toman un papel muy importante en la vida cotidiana, incluso de la naturaleza. Entonces, pongamos un ejemplo del uso del espectro visible en, en la parte de las emisiones de las fuentes de luz. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, un hotel, ¿verdad? Que deseamos en ese hotel diseñar un sistema de iluminación exterior, ¿verdad? De un hotel, no interior, sino exterior, ¿verdad? Y pongamos de ejemplo que el hotel está en una zona donde existe fauna de tortugas y ellos en cierta época llegan para el anidamiento de las mismas, ¿verdad? Entonces, recordemos que las tortugas, para el proceso de anidamiento, ellas normalmente en los lugares donde realizan este proceso son lugares oscuros, ¿verdad? Que no hay luz. Entonces, la parte acá que tiene que ver con la parte del espectro visible es que nosotros para poder diseñar ese sistema de iluminación en ese hotel, esa iluminación exterior, debemos tomar en cuenta que no podemos perjudicar el proceso de anidamiento de las tortugas. Entonces, ¿cómo hacemos eso efectivo? Primero, escogiendo luces de longitudes largas, que son las que las tortugas no perciben, ¿verdad? Y que así entonces vamos a lograr que ellas realicen su proceso de anidamiento sin ninguna molestia. Eh, Recordemos que las luces de longitudes largas de ondas de longitud largas son los colores rojos, naranjas, ¿verdad? Entonces, nuestro diseño de iluminación exterior de ese hotel tiene que ser en base a estas longitudes de onda. Por eso es que yo les dije en la clase pasada que es muy importante que a la hora de instalar luminarias conozcamos la ficha técnica del fabricante para poder ver las gráficas de espectro de emisión de luz y podemos ver si esa luminaria tiene más potencia en las longitudes de onda largas o más potencia en las longitudes de onda cortas, sobre todo en las luminarias incandescentes, ¿verdad? Recordemos que las luces LED pues poseen una curva más corta, ¿verdad? Y más marcada en lo que es en las longitudes de onda, sea cortas o largas. Como lo vimos en la diapositiva pasada, la gráfica de las longitudes de onda de una luz LED en el color azul, pues se marca muy bien solamente en el color azul, en la verde solamente el color verde y en las rojas solamente el color rojo. En cambio, las incandescentes vienen con una gráfica que viene desde las luces de longitudes de onda corta hasta las longitudes de onda larga. Entonces posee una variación, una combinación y eso hace que, digamos, para este efecto del anidamiento de las tortugas no sea el adecuado. Entonces vamos a ver qué tipo de luminarias son las recomendadas también. Veamos a ver, lo que son las longitudes de onda corta sí se propagan bastante bien en lo que es el agua, ¿verdad? Mientras que las longitudes de onda largas, hay unas que rebotan con el agua. Por eso es que vemos a veces que las mares a veces tienen un color celeste o azulado porque las longitudes de onda sí logran propagarse en el agua, ¿verdad? Y mientras que las longitudes de onda largas no logran propagarse muy bien. Mm, Vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo de luminarias, ¿verdad? Que no son aptas para el área de anidamiento de tortugas. Por ejemplo, las fluorescentes de tipo compacto. Vemos que la ficha técnica indica la gráfica de espectro de emisión de luz que posee una parte de luces de longitudes cortas. Entonces, esta luz no es adecuada para el anidamiento de tortugas, ya que las luces de longitudes cortas, las tortugas sí las pueden percibir, mientras que las longitudes de onda larga no las perciben las tortugas para este proceso de anidamiento. Veamos los fluorescentes de color cálido. Vea que tampoco es exacta porque posee ciertos márgenes de luces de onda corta. Entonces, ya aquí estamos desechando dos tipos de luminarias para este tipo de diseño de iluminación exterior en ese hotel.
Veamos este otro tipo de luminaria que es mercurio de halogenuros. Es una luz, ¿verdad? Que posee igual forma un porcentaje de luces de onda corta que tampoco no nos sirve para lo que es el anidamiento de tortugas. En cambio, esta luz en plasma de vapor de sodio de alta presión, esta luminaria sí nos sirve, ya que la cantidad de luces de onda corta es muy mínima y donde más se dispara la gráfica acá de espectro de emisiones de luz es en las ondas largas, ¿verdad? Los colores cálidos. Entonces, esta tipo luminaria sí es efectiva para lo que es el área de anidamiento de tortugas y es una luminaria apta para poder instalar en el exterior del hotel, del proyecto que vayamos, que es, bueno, el proyecto que estamos poniendo como ejemplo. Algunos ejemplos de esas luminarias que cumplen con esa función de la gráfica pasada para el anidamiento de tortugas son, por ejemplo, esta luminaria incandescente de baja presión, es apta para el anidamiento de las tortugas y lo que son estas son luces LED, ¿verdad? Que todavía producen un efecto de longitud de onda larga muy eficiente y muy marcada, como lo vimos en las gráficas de la diapositiva anterior. No posee mucho, o sea, la longitud de onda corta no es percibida en ese tipo de luminarias LED y son muy eficientes aparte del ahorro energético. Ahora, por otra parte, ya más antiguo, de tipo de luminaria, tenemos los fluorescentes, ¿verdad? Que vienen ya con un revestimiento acá que hace que la luminaria pues tenga esa longitud de onda larga y la propagación de luz no afecte lo que es el anidamiento de tortugas o incluso ya luminarias así como incandescentes también que poseen ya todo ese tipo de longitud de onda larga que son específicas para los usos ya sea anidamiento de tortugas o para otros propósitos, ¿verdad? Entonces estos son uno de los ejemplos de algunas luminarias para que la logren ver. Veamos también ahora que en nuestro país también se fomentó lo que es el uso de luminarias de longitud de onda larga con luces LED color ámbar. Esto efectivamente, como lo mencioné anteriormente, las luces LED al tener una mayor eficiencia en las emisiones de luz, si nosotros buscamos luces de longitudes altas, como los colores ámbar, rojizos o naranjas, en LED todavía nos funciona más para lo que es el anidamiento de tortugas. Veamos acá fotos donde instalaron en alumbrado público este tipo de luz LED de color ámbar, que así lo que hace es que en las playas, pues la gente tenga visibilidad y también no perjudiquemos a las tortugas, ¿verdad? Entonces, esto es un proyecto que efectuó el ICE en una playa allá en lo que es en Limón. Ahora, ya haciendo de lado la parte de las tortugas, veamos otra aplicación que se da con el espectro visible, ¿verdad? De luz. Por ejemplo, también es utilizado como segunda aplicación, ¿verdad? De nuestro ahorita presentación, es en la horticultura. Para que el proceso de la fotosíntesis de una planta se lleve a cabo, pues hay una sustancia química que es la clorofila, que es la que absorbe la radiación solar. Entonces, se logró o sea, se logró investigar y realizar que por medio de unas luces que presentan longitudes de onda corta, combinadas con luces de longitudes de onda larga, se puede crear un tipo de luz que nos favorezca o nos reproduzca esa luz solar y que la planta la logre absorber y así entonces no vamos a necesitar de la luz del sol. Todo esto se hizo en base a esta emisión, a esta gráfica, donde se combinan las dos ondas, ¿verdad? De longitud corta y longitud larga y se logra entonces que la luz resultante sea efectiva para el espectro de absorción de clorofila. Em, entonces, el color que representa esa combinación de esas luces es un color magenta. Por ejemplo, si ustedes agarran una luz azul que es de longitud de onda corta con una luz roja que es de longitud de onda larga, las combinan y nos va a dar ese tipo de color de luz, ¿verdad? Que es como un violeta o un rosado. Este tipo de luz entonces es utilizada en el cultivo de la agricultura para crecimiento de las plantas porque lo que realiza es que
lo que beneficia es que la clorofila sea absorbida o la clorofila absorba esa radiación y así las plantas puedan crecer sin necesidad de la luz solar. Entonces veamos cómo en la agricultura es empleada este tipo de luz. Aquí vemos una luz azul y una luz roja, entonces combinadas nos producen como resultado la luz color magenta. Entonces esto funciona como segunda aplicación del uso del espectro visible de luz. Ahora, vamos a hablar de una tercera aplicación, ¿verdad? Que es muy común, o muy vista, ¿verdad? Que es el uso en los vehículos, ¿verdad? El uso de los halógenos. Vamos a ver por qué es que los vehículos, hay vehículos que usan halógenos con luces amarillas o luces ámbar. ¿Para qué es el propósito? Por qué ese tipo de luz en los vehículos? Bueno, vamos a hablar primero del efecto de Tyndall. El efecto Tyndall, es un fenómeno estudiado por el científico irlandés John Tyndall de 1869 que explica cómo las partículas coloidales en una disolución o en un gas son visibles porque reflejan o refractan la luz. Entonces, recordemos que cuando hay neblina y un carro llega con sus luces, ese se reproduce el efecto Tyndall. Eh, Dice, a primera vista las partículas no son visibles. El hecho de que puedan dispersar o absorber la luz de manera distinta al medio permite distinguirlas a simple vista si la suspensión es atravesada transversalmente al plano visual del observador por un haz de luz intenso. Entonces, el efecto Tyndall nosotros lo podemos romper si usamos luces de longitudes de onda largas, ¿verdad? Ya que si las luces presentan este tipo de longitudes de onda corta, el efecto Tyndall es más crítico, pero si nosotros logramos atravesar el efecto Tyndall, traspasarlo solamente con las longitudes de onda largas, que son este tipo de colores de luz, amarillos, naranjas, ámbar, rojizos. Por eso es que los automóviles en la parte de los halógenos usan este tipo de foco, que es un foco de color amarillo o incluso pueden usar un color, en el caso de las LED, pueden usar un color ámbar, ¿verdad? Eso lo que hace es traspasar el efecto tinta. Entonces, esta es como una tercera aplicación de lo que es el uso del espectro visible en la vida cotidiana. Es por eso que nosotros en la niebla, digamos, si nosotros usamos un tipo de luz como blanca y hay neblina, lo que hace la luz blanca más bien es rebotar. Entonces nos rebota y el efecto Tyndall no se rompe. Es por eso que nosotros debemos, a la hora de tener un vehículo, usar en caso de neblina los halógenos con luces de color ámbar. ¿Ok? Entonces, eso es más que todo para que entiendan algunas de las aplicaciones del por qué se habla del espectro visible. Vea una de las importancias, una de las aplicaciones también que es, en la que es utilizado. Y para nuestro diseño eléctrico, perdón, de iluminación, podemos al ya conocer todos estos conceptos y toda esta teoría de la iluminación, ya podemos bien crear un proyecto de iluminación muy interesante, ¿verdad? Eso es lo que se busca en este curso de iluminación. Ahora, para la clase que sigue vamos a hablar sobre el efecto en nuestro ojo, ¿verdad? Recuerden que en el triángulo de la iluminación teníamos lo que es la parte, la luz, la iluminación, el ojo y el objeto. Vamos a ver, la próxima clase vamos a hablar de lo que es el ojo, ¿verdad? De qué está compuesto y qué cosas interesantes tiene para poder percibir lo que es la iluminación. Entonces, bueno, eso sería por hoy y cualquier consulta me la pueden hacer llegar al WhatsApp. Yo voy a estar atento a cualquier consulta o dudas que tengan. Y bueno, estoy tratando más bien de que la teoría pueda abarcar que sea algo básico de la iluminación, pero sí la iluminación tiene muchos conceptos, muchas cosas interesantes en las que yo me gustaría como conversar para que ustedes todavía entiendan más el sentido de un diseño de iluminación. Entonces, bueno, que pasen un lindo día y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.